verdaderamente si es necesario o no hacerlo. Recuerden, siempre muteados, siempre sin abrir el micrófono. Todas las preguntas que se hagan se van a hacer por chat posteriormente. Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto de Historia y Filosofía de la Universidad Nacional de La Rioja y del IES Primero Alicia Moró de Justo y de las restantes instituciones organizadoras, les doy la bienvenida a esta conferencia virtual del profesor John Drinkwater de la Universidad de Nottingham, titulada La crisis del siglo III en su contexto histórico más amplio. En estos momentos difíciles nos llena de alegría poder compartir con todos ustedes esta actividad, fruto de la iniciativa del Dr. Diego Santos. I would especially like to thank Professor Drinkwater for accepting this invitation to give this lecture. It is a great pleasure to have the opportunity to listen to one of the greatest experts in the history of the Roman Empire during the 3rd century. Diego, te cedo la palabra para que presentes al profesor. Bueno, el profesor Drinkwater es un clasicista y es profesor del Departamento de Clásicos y Arqueología de la Universidad de Nottingham. Actualmente es profesor emérito. También es profesor honorario de Arqueología de la Universidad de Sheffield. La mayor parte de su obra ha tratado sobre la región de la Galia en la época del Imperio Romano Tardío. Los artículos son numerosísimos, ¿no? Menciono entre sus libros la Galia Romana, las 3 provincias, el Imperio Gálico, separatismo y continuidad en el noroccidente romano, en las provincias noroccidentales del Imperio Romano, el artículo sobre las Bagaudas, que está en el libro 5th Century Gaul, A Crisis of Identity, que está traducido al castellano, está online, de Alamania and Rome, los alamanes y Roma, 213-496, y el año pasado ha publicado un libro sobre Nerón, emperador y la corte, por lo cual, digamos, el profesor luego de la conferencia estará respondiendo no solamente a preguntas de la disertación en sí, la crisis del siglo III, sino que luego pasaríamos a preguntas sobre la Galia de la Antigüedad Tardía, y también sobre Nerón y la época de los Julio Claudios, más en ese orden. Así que ahora comenzamos con la disertación del profesor. Professor, you may begin. Thank you very much. It is a great honor and pleasure to be asked to talk to so many enthusiastic young historians outside the United Kingdom. Es un gran honor y un placer que se me pida que hable con tantos jóvenes historiadores entusiastas de fuera del Reino Unido. We are all traveling along the same road as students of history. I happen to be a little bit further along it than you. Todos estamos en el mismo camino, pero yo estoy un poco más adelante porque yo nací antes que ustedes. But only because I was born earlier. I'm old. But bon voyage to all of you on this road of study of history. For all best wishes to you all. Okay? Okay. Y les desea muchos saludos a todos ustedes en este camino de la historia. The following is based on my current work on later Roman Gaul and on my chapter in the 2nd edition of Volume 12 of the Cambridge Ancient History, 2005, Maximinus to Diocletian and the Crisis. La siguiente exposición va a estar basada en su capítulo de la Cambridge Ancient History, publicado en el año 2005, en el volumen 12, Maximino a Diocleciano y la crisis del siglo III. My aim here is to explain what I see as the causes and consequences of the 3rd century crisis, which I always put in inverted commas, because, as we shall see,
the term is somewhat controversial. Mi objetivo aquí es explicar lo que veo como las causas y las consecuencias de la crisis del siglo III. Las crisis, él las pone entre comillas, porque el término le resulta algo controversial, el término crisis para el siglo III. So, the crisis. I begin by saying that in general terms, I agree with the current standard explanation for the crisis. Bueno, con respecto a la crisis, comienza diciendo que en términos generales está de acuerdo con la actual explicación estándar del término crisis, la utilización del término crisis. This is that it was caused by interaction between new pressures on the imperial frontiers. Esta fue causada por la interacción entre las nuevas presiones en las fronteras imperiales, generated in the east by the Persians and in the north by Germanic peoples, especially the Goths, generadas en el este por los persas y en el norte por los pueblos germánicos, especialmente los godos, and interaction between long-standing weaknesses in the imperial system of government. y su interacción con debilidades de larga data en el sistema imperial de gobierno romano. The result was foreign war, leading to civil war and a rapid turnover of emperors. El resultado fue una guerra extranjera que llevó a una guerra civil y a una rápida sucesión de emperadores. In my view, however, the crisis did not start, as some historians have argued, as early as 235, with the death of the Emperor Severus Alexander in Gaul. Sin embargo, en mi opinión, la crisis no comenzó, como algunos historiadores han argumentado, en el año 235, con la muerte del emperador Alejandro Severo en la Galia. I believe that it began in 249 with the revolt of Decius on the Danube after victory over the Goths. Yo creo que comenzó en el año 249 con la revuelta de Decio en el Danubio y después de su victoria sobre los godos. Was being brought under control in the mid to late 270s and early 280s. Y la crisis comenzó a ser controlada a mediados de la década del 270 y principios de la del 280. And ended from 285 with the reforms of Diocletian. Y terminó a partir del 285 con las reformas de Diocleciano. There were 14 legitimate crisis emperors between 249 and 285. Hubo 14 emperadores legítimos de la crisis entre el 249 y el 285. Alongside these were various usurping regimes, the most important of which were those of the Gallic emperors in the west and of Odonato and Zenobia of Palmyra in the east. Junto a ellos hubo varios regímenes usurpadores. Los más importantes eran los de los emperadores galos en el oeste y el reino de Palmira en el este de Odenato y Zenobia. I also believe that the crisis should not be interpreted entirely negatively. También creo que la crisis no debe ser interpretada de manera totalmente negativa. That in fact, in many ways, it demonstrated the underlying strength of the Roman Empire. Que de hecho, en muchos sentidos, demostró la fuerza subyacente del Imperio Romano. This is, in fact, one of the reasons why the term crisis is contentious. Esta es, de hecho, una de las razones por las que el término crisis es polémico. It is a medical metaphor taken from the progress of people sick with fever. Es una metáfora médica tomada del progreso de los enfermos con fiebre. The notion is that the disease worsens until it reaches a turning point, a crisis, at which the sufferer recovers or dies. La idea es que la enfermedad empeora hasta que llega a un punto de inflexión, una crisis en la que el enfermo se recupera o muere. I do not believe that in the 3rd century the Roman Empire faced death. No creo que en el siglo III
el Imperio Romano se enfrentara a la muerte. The crisis did not affect all places in the same way at the same time. La crisis no afectó a todos los lugares de la misma manera y al mismo tiempo. In fact, it was very uneven in its impact. De hecho, fue muy desigual en su impacto. Spain, for example, was little damaged by it. España, por ejemplo, fue poco dañada por la crisis. Traditional accounts of the havoc caused by invading barbarians are exaggerated. Los relatos tradicionales de los estragos causados por los bárbaros invasores son exagerados. And Britain did not suffer directly at all. Y Bretaña, la provincia de Britania, no sufrió directamente en absoluto. It is not surprising that it is difficult to find perceptions of total disaster, of real crisis, in the accounts of contemporaries. No es sorprendente que sea difícil encontrar percepciones de un desastre total, de una verdadera crisis, en los relatos de los contemporáneos. To survive, the empire simply needed to adapt itself to changing circumstances. Para sobrevivir, el imperio simplemente necesitaba adaptarse a las circunstancias cambiantes. So the lessons of the crisis. Las lecciones de la crisis. A good way of perceiving the underlying strength of the Roman Empire and the changes that restored it to a political equilibrium is to consider what happened to it next. Una buena manera de percibir la fuerza subyacente del Imperio Romano y los cambios que lo devolvieron a un equilibrio político es considerar lo que sucedió después. Under the emperors Diocletian and Maximian, the diarchs, and Diocletian, Maximian, Galerius, and Constantius I, the tetrarchs. Bajo Diocleciano, luego bajo los diarcas, los dos emperadores, Diocleciano y Maximiano, y después bajo los tetrarcas, los cuatro gobernantes, Diocleciano, Maximiano, Galerio y Constancio II, conocido también como Constancio Cloro. Some progress had been made by the emperors Aurelian, Probus, and Carinus. Ya se había hecho algunos progresos bajo el emperador Carino. But the diarchs and tetrarchs conclusively ended the crisis. Pero los diarcas y los tetrarcas acabaron con la crisis de una forma más concluyente. It can be seen that from the time of the Emperor Augustus, the Roman Empire had two major structural problems. Se puede ver que desde la época del emperador Augusto, el Imperio Romano tuvo dos grandes problemas estructurales. The first was fiscal. It was undertaxed. El primero era fiscal, estaba bajo tasado o con bajos impuestos. Its fiscally conservative taxation system. Era un sistema fiscal conservador. In other words, a system that made it very difficult to increase regular taxes. En otras palabras, un sistema en el que se hacía muy difícil recaudar los impuestos regulares, aumentar los impuestos regulares. Was too inflexible to generate additional income to deal with emergencies. Era demasiado inflexible para generar ingresos adicionales para hacer frente a las emergencias. The wealth existed, but the imperial government found it difficult to access it. La riqueza existía, pero al gobierno imperial le resultaba difícil acceder a ella. The 3rd century emergencies showed the need for a bigger army and a larger and more complex imperial administration. Las emergencias del siglo III mostraron la necesidad de un ejército más grande y una administración imperial más grande y compleja. Both of which were expensive. Las dos eran costosas, muy costosas. This last point takes us to the second major problem, which may be termed constitutional. Este último punto nos lleva al segundo gran problema,
que puede ser llamado constitucional. The empire was too big to be ruled by just one emperor from one place, Rome. El imperio era demasiado grande para ser gobernado por un solo emperador en un solo lugar, desde un solo lugar, Roma. Many of the many usurpations of the crisis may indeed be interpreted as a reaction to the fact that in a general emergency, one emperor could not be everywhere at every time. Muchas de las usurpaciones de la crisis pueden, de hecho, ser interpretadas como una reacción al hecho de que en una emergencia general un emperador no podría estar en todas partes en todo momento. Local problems needed local leaders. Los problemas locales necesitaban líderes locales. This was even more so because traditionally emperors were expected to be active war leaders. Esto es aún más cierto porque tradicionalmente se esperaba que los emperadores fueran líderes de guerra activos, To lead their troops in battle. para liderar sus tropas en la batalla. However, because of the conception that the empire should be ruled by one emperor from Rome, Sin embargo, debido a la concepción de que el imperio debía ser gobernado por un emperador de Roma, the crisis was made worse by the fact that successful usurpers, having established themselves on the frontier, then felt obliged to march on Rome. la crisis se agravó debido a que estaba la costumbre de ser gobernado por un emperador desde Roma. La crisis se agravó por el hecho de que los usurpadores exitosos, habiéndose establecido en la frontera, habiendo surgido en la frontera, se sintieron obligados a marchar sobre Roma, Thus weakening the empire's defenses and spreading civil war. debilitando así las defensas del imperio y extendiendo la guerra civil. On the other hand, this centripetalism, Por otra parte, este movimiento centrípeto, this adherence to the imperial habit, es una adhesión al hábito imperial may be seen as another hidden strength of the empire. que puede ser visto como una fuerza oculta del imperio. There was very little separatist or nationalist feeling. Esa fuerza oculta es que había muy poco sentimiento separatista o nacionalista. Even the most local of rulers looked to Rome. Incluso los gobernantes más locales miraban a Roma. Diocletian and his immediate successors solved the fiscal problem Diocleciano y sus sucesores inmediatos resolvieron el problema fiscal by introducing a new, wider, and more strictly implemented taxation system. introduciendo un nuevo sistema de impuestos más amplio y más estrictamente implementado. This paid for a significant increase in administrative and military personnel. Se pagó por un aumento significativo del personal administrativo y militar. More civil servants, more soldiers, and with the latter, a more flexible army. Más funcionarios, más soldados y con estos últimos, los soldados, un ejército más flexible. And they solved the constitutional problem by formally sharing power. Y resolvieron el problema constitucional compartiendo formalmente el poder. So diarchy, rule of two, and tetrarchy, rule of four. De ahí la diarquía, el gobierno de 2, y la tetrarquía, el gobierno de 4. Once political and fiscal reform was in place, the empire dealt fairly easily with its foreign enemies. Una vez realizada la reforma política y fiscal, el imperio se enfrentó con bastante facilidad a sus enemigos extranjeros. The Persians, who had never entertained any real ambition to conquer large parts of the Roman Empire, were held. Los persas, que nunca habían tenido una ambición real de conquistar grandes partes del Imperio Romano, fueron detenidos And even pushed back to the river Tigris.
e incluso expulsados más allá del río Tigris. The Germans, who lacked the numbers, the technology, and again the desire to pose an existential threat, were also held. Los germanos, que carecían de los números, la tecnología y, de nuevo, el deseo de representar una amenaza existencial al imperio, también fueron detenidos. And indeed, with some degree, terrorized by emperors wishing to win military glory. Y, de hecho, hasta cierto punto, fueron aterrorizados por los emperadores que deseaban ganar gloria militar. In fact, down to the mid-4th century and the arrival of the Huns, the frontiers were relatively peaceful. De hecho, hasta mediados del siglo IV y la llegada de los hunos, las fronteras estaban relativamente pacíficas. So we come to wider issues. Ahora vamos a temas más amplios de la crisis. And more interesting. Y más interesantes. To me, different. The Roman Empire that was restored was not a comfortable place for most people. El Imperio Romano que fue restaurado no era un lugar cómodo para la mayoría de la gente. The large government machine, heavier taxation, and the inevitable corruption that went with both of these. La gran maquinaria gubernamental, los impuestos más altos y la inevitable corrupción que acompañaba a ambos meant that for those who are not at the top of the social tree, from the poorest even to the middle classes, life grew harder. Significó que aquellos que no estaban en la cúspide social, desde los más pobres hasta las clases medias, tuvieran una vida más difícil. This is where I think the original later 3rd century Bagaudae, revolting farmers, come in. Aquí es donde, creo, las bagaudas originales comenzaron. A rare instance of Roman citizens breaking the imperial habit. Fueron agricultores, un caso raro de ciudadanos romanos que rompieron con el hábito imperial. I see these as ordinary people, peasants and others, reacting to the reimposition of state control that was begun in the West by the emperors Aurelian, Probus, and Carinus. Los veo como gente común, campesinos y otros, reaccionando a la reimposición del control estatal que comenzó en el oeste con los emperadores Aureliano, Probo y Carino. Just before Diocletian and Maximian, and continued under them. Que gobernaron justo antes de Diocleciano y Maximiano, y esa restauración continuó bajo ellos. Renewed trouble due to the dislocation caused by the Huns pushing Germans over the Danube and then the Rhine. Los nuevos problemas causados por la dislocación provocada por los hunos al empujar a los germanos sobre el Danubio y luego sobre el Rin, led in the 5th century to the division of the Roman Empire and the fall of the western half. Condujeron en el siglo V a la división del Imperio Romano y a la caída de su mitad occidental. I believe that a major cause of this was again the need to share imperial power. Creo que una de las principales causas de esto fue, de nuevo, la necesidad de compartir el poder imperial. As we have seen, during the 3rd century crisis, political centripetalism, the imperial havoc, provoked an exacerbated civil war, but demonstrated the innate unity of the empire. Como hemos visto, durante el siglo III, el centralismo político provocó ese hábito imperial de gobernar desde Roma, provocó y exacerbó la guerra civil, pero demostró la unidad innata del imperio. It also allowed the Diocletianic form of power sharing. También permitió la forma diocleciana de compartir el poder. A ruler might be responsible for a certain area, but nominally, along with his colleagues, he was emperor of the whole empire. The empire was not divided. Un gobernante podía ser responsable de una cierta área,
nominalmente, junto con sus colegas, pero el imperio era una unidad. El imperio no estaba dividido. Conversely, and especially from the death of the Emperor Theodosius I in 395, and the succession of his Huns, in the east Arcadius and the west Honorius, there was an increasingly distinct division of power. Pero después, y especialmente a partir de la muerte de Teodosio I en el año 395 y la sucesión de sus hijos, Arcadio en la parte oriental y Honorio en la parte occidental, hubo una división de poder cada vez más clara. As the 5th century progressed, the two halves of the empire operated increasingly as independent states. A medida que avanzaba el siglo V, las dos mitades del imperio funcionaban cada vez más como estados independientes. With the East, for various reasons, dominating and weakening the West. Y la parte oriental, por diversas razones, dominaba y debilitaba al oeste. But I would end by arguing that the fall of the West was not a disaster. Pero terminaría argumentando que la caída de Occidente no fue un desastre. Classical culture was exhausted. La cultura clásica estaba agotada. Its battery was flat. Su batería había quedado vaciada, agotada. There was a need for something new, and vital change came about in the West thanks to the union of the new cultures of Christianity and that of incoming Germans. Había una necesidad de algo nuevo, y un cambio vital se produjo en Occidente gracias a la unión de las nuevas culturas, de la cristiana y la de los germanos que se introducían dentro del imperio. Catholic Christianity was by this time the dominant religion and main distinguishing feature of the Western Empire. El cristianismo católico era por entonces la religión dominante y el principal rasgo distintivo del imperio occidental. It had come of age in the first real persecutions of the emperors Decius and Valerian in the course of the mid-3rd century crisis. El cristianismo había alcanzado la mayoría de edad en las primeras persecuciones reales de Decio y Valeriano en el curso de la crisis del siglo III. Though many of the Germans were pagan, or even worse, heretical, Arian Christians, aunque muchos de los germanos eran paganos, o peor aún, cristianos herejes, arrianos, all came to accept the Catholic faith and, crucial, to recognize the authority of the Bishop of Rome, the nascent papacy. Todos finalmente llegaron a aceptar la fe católica y, lo que es crucial, a reconocer la autoridad del obispo de Roma, el naciente papado. Which freed them from the growing Caesaropapism, que los liberó del creciente cesaropapismo, recognition of the emperor as the religious leader, que el cesaropapismo sería el reconocimiento del emperador como líder religioso, of the Eastern Empire. Del imperio oriental. O sea, esa fue la corriente que predominó en el imperio oriental, el cesaropapismo. To borrow an expression of modern German scholars, tomando prestada una expresión de los eruditos alemanes modernos, the union of Römertum und Germanentum, of Romanness and Germanness, la unión de romanidad y germanidad, was the beginning of medieval Europe. Fue el comienzo de la Europa medieval. Finish. Thank you very much, professor. Thank you very much, professor. Podemos abrir el micrófono para aplaudir al profesor un segundo. Ahora, yo le dije al profesor que las preguntas eran la principal parte de la actividad. Primero comencemos con preguntas sobre la crisis del siglo III y digamos, temas relacionados con lo que recientemente ha expuesto. Después seguiremos con preguntas sobre toda la Galia tardoantigua, o sea, del siglo III hasta el siglo VI,
y después continuaremos con la época de los Julio Claudios, ya que el último libro que publicó el profesor es sobre Nerón, y su imperio y la corte. Así que bueno, comiencen mandando por favor, ¿por qué traslada al año 400, al 249 el comienzo de la crisis? Professor, why you put the year 249 as the beginning of the crisis? Because I think that the years down to 249 were the end of the Severan period rather than the beginning of the crisis. Yes, continue. I think the crisis begins very dramatically with the revolt of Decius. Down to that period, we see a working out of trends that we can see under the Emperor Septimius Severus and his successors. And one of my particular points is that the Emperor Maximinus Thrax, who is very often seen as an early crisis emperor because he seems so savage, was not savage at all. In fact, he was part of the establishment of the Severan government. And he was simply part of that. And in fact, sorry. No, continue. I'm going to translate later. Finish your answer. Well, the simple answer is, I see the Severan period as continuing down to the revolt of Decius. And then something new happens. Bueno, el profesor considera que hasta el año 249 se continuaba con el sistema de poder implementado a partir de la época severiana, de Septimio Severo a fines del siglo II después de Cristo, perdón. Que la figura del emperador Maximino, que es con el cual siempre se da como comienzo de la crisis en el año 235, en realidad no era tan salvaje y una figura tan fuera de lugar como comúnmente se lo pinta en las historias, ¿no? Como alguien fuera del sistema, sino que por el contrario, era alguien que estaba firmemente dentro del sistema, y que el sistema hasta la revuelta de Decio en el 249 había funcionado mal que mal, de una manera que podía esperarse, digamos, dentro de lo que había sido el sistema de Severiano del poder. Recordemos que antes de la crisis, del comienzo formal de la crisis del siglo III, también hubo varios cambios de emperadores, ¿no? Caracalla, Geta, como diciendo, el sistema hasta esa fecha había tenido un funcionamiento relativamente esperado. No hubo un cambio drástico, significativo. Yo acá les estuve agregando palabras, en realidad, a lo que decía el profesor, ¿no? Ya sería mi interpretación a su pregunta, a su respuesta. Yes, Professor. If I might, I mean, thinking about it now, the other factor is that around this time, the later time, the Goths really become troublesome. Now, the empire had always had one enemy in the east, and it could manage that. But when we have war on two fronts, then the situation becomes critical. Además, agrega el profesor que es justamente por esa época donde los godos se convierten en una amenaza activa desde el exterior. Es decir, el imperio siempre había tenido un enemigo en el este, que era el imperio persa, era el enemigo de siempre, pero que ahora se abre lo que podríamos llamar una guerra en dos frentes, porque la presión goda fue, digamos, fue muy difícil de manejar. Yes, Decius, the Emperor Decius, was the first Roman emperor to be killed in battle, and he was killed fighting the Goths. El emperador Decio fue el primer emperador de la historia en morir en batalla, y fue muerto por los godos. A ver, Darío, si ves alguna otra pregunta ahí. Sí, hay una pregunta de Marcos Rufa. Dice, ¿Christianity was a part of the crisis or an attempt for a solution of the crisis? A good question. Marcos Rufa asked the question. Excuse me, you may answer, Professor. I am thinking. Christianity is always a very difficult topic to deal with. Was it part of the crisis? I don't think it was part of the crisis, no.
what is interesting at this time is that the first persecutions of Christians begin. There had been minor, relatively minor persecutions of Christians before this, but it was under the emperors Decius and Valerian, as I said, that the first real persecutions began. And this, I think, was done almost by accident. They weren't attacking Christians as such to begin with, but they were so worried that the gods were displeased that they didn't like the thought that there were Christians who might be displeasing the gods. Sí, I'm going to begin to translate your answer. Bueno, el profesor considera que el cristianismo no es parte de la crisis, aunque sí es fundamental, digamos, sí es muy importante el hecho de que durante la crisis empiecen las primeras persecuciones imperiales a gran escala contra los cristianos. Pero aún así, eso, digamos, tiene en gran parte algo de accidental, es decir, algo de la propia política de Valeriano y de Decio, que son los primeros perseguidores, en el sentido de que ellos estaban angustiados de que los cristianos estuvieran rompiendo la paz con los dioses, estuvieran molestando a los dioses, ¿no? con sus actividades, como diciendo no era algo necesario que ocurriera. Yes, the Decian persecution is very interesting for this reason. Christians would avoid punishment if they sacrificed. And if they sacrificed, they were given a certificate, a written piece of parchment. And the authorities, we find authorities saying to Christians, we'll give you this piece of paper if you pretend to sacrifice, or even if we say you sacrificed. They don't really want to persecute, they just want to bring everyone together in some sort of unity. So it's a yes? I'm going to begin to translate your answer. Bueno, lo que buscaba la persecución de Decio fue muy interesante, porque en realidad, digamos, te daban un certificado por sacrificar, o inclusive solamente por decir que ibas a sacrificar, o tu intención de hacer el sacrificio, que en realidad la intención no era tanto perseguir al cristianismo, la intención era más bien de unificar a la población. ¿Vos, Darío, entendí bien la respuesta hasta ahora? Sí, estaba fijándome más en las preguntas. Vos está bien, las preguntas. Si antes había dicho el profesor que yo, bueno, me olvidé de decir, bueno, que el cristianismo es un tema siempre muy difícil de abordar, ¿no? Como que es muy complejo. Lo he dicho en la pregunta anterior, ¿no? Pero digamos, como se me había salteado, ahora lo digo. Yes, continue, professor. Well, the persecution that came next under Valerian was more serious. It attacked the bishops then. The Romans began to realize the strength, the physical, where the strength of Christianity was essentially in the clergy, in the bishops. And they struck at the bishop. And La siguiente... Yes. No, continue. Yes, and in fact, in one famous episode, there was no Bishop of Rome for a number of years. La siguiente persecución, en cambio, fue mucho más seria, porque sí se concentró en los obispos, en los clérigos, y que de hecho, en esa época no hubo obispo de Roma durante un cierto número de años. Under which emperor, professor? Valeriano. Yes. Bajo Valeriano. His son, Gallieno, completely turned it round. He and his father they didn't get on well. They were not friends. And when his father was captured by the Persians, then Gallienus stopped persecuting Christianity. And that arguably allowed Christianity to get to the strength it could to survive the next great persecution. El hijo de Valerio, Galerio, no se llevaba bien con su padre, y de hecho cuando Valeriano fue capturado
por los persas, cambió totalmente su política y dejó de perseguir a los cristianos, y de hecho les dio un respiro por una generación para soportar, digamos, la siguiente gran persecución. O sea que no fue algo continuado. A ver, Darío, pregunta. Sí, no puedo traducir todas las preguntas porque A ver, hay léemela en muchas, castellano. pero no, acá ya tengo una pregunta acá, seleccioné alguna de las preguntas como para preguntar. Pregunta Juan Gutascas. Why is there so much emphasis on the crisis of the 3rd century as a cataclysmic event if, as you tell us, there are not so many records of destruction by people perceived as barbaric? Because people like crises. Porque a la gente le gustan las crisis. It's very dramatic. I mean, as a crisis, it is dramatic, and people like things, the notion of destruction. I think one of the things that people find fascinating about the Roman Empire is that it falls. I mean, why is there so much emphasis on the fall of the Roman Empire? There's lots of books on. We want crisis. We want drama, and people don't like being told that there is no crisis, there is no drama. I mean, look at today. I mean, the coronavirus crisis. People are reacting to it in different ways. And, well, yes, continue. Yeah, I think there is emphasis. I think there is emphasis on the 3rd century crisis because of the fall of the Roman Empire. That the fall of the Roman Empire in the West is highly dramatic and has a great impact on Western civilization. It also is a memento mori, the fall of the Roman Empire. We're concerned with the fall of the Roman Empire because we think that we might fall at some stage. Yes? Yes. So it's a powerful image. And I think that the 3rd century crisis, because it seems to presage, to be a harbinger of the fall, that's why it attracts interest. Bueno, la crisis, número uno, la gente ama las crisis, ama el drama, ama el cambio. Y además, la crisis del siglo III todavía es conectada con la caída del Imperio Romano, que es un tema, digamos, clásico en la historia, es un tema que atrae muchísimo, y es un tema que atrae muchísimo básicamente porque una estructura tan importante como el Imperio Romano cayó, y nos hace recordar que algún día, digamos, todo el orden actual internacional también puede caer. O sea, la caída del Imperio Romano se ha convertido como una especie, digamos, de paradigma de las caídas, y nos hace recordar que todo sistema en algún momento puede caer. Algo me estoy salteando, Darío, no sé si... No, bueno, hice una comparación con la crisis actual del coronavirus. I mean, apparently, in America, faced by China at the moment, there is great interest in the fall of the Roman Empire, because you never know when your own empire is going to fall. En América, eso se debe estar refiriendo a Estados Unidos, hay, digamos, con esta crisis que hay con China, hay un gran énfasis, digamos, en las cuestiones de la caída del Imperio Romano, porque básicamente están con la idea, digamos, de la caída del Imperio americano o estadounidense. But you're right, the sources for the crisis are terrible. There's very little direct evidence. It's a very, very difficult phenomenon to study. Ahí, Darío, me perdí unas palabras porque estaba ajustándome el micrófono, pero bueno, que es un tema muy difícil de estudiar porque, digamos, es un tema muy complejo, muy complicado. Me perdí unas palabras ahí, Darío, no sé si... Justo yo estaba mirando las preguntas, seleccionando las que podemos hacer, pero creo que se entendió. Pasamos a otra pregunta, sintetizando un par de preguntas que están juntas, quizás, que van a lo mismo. Preguntan la opinión del profesor. Why do you think the Gallicus Super Postumus did not make the march on Rome the most obvious thing for any usurper? I think
that he was one of the few people, well, take it two ways. He was one of the few people who saw that this was a destructive thing to do. That if you become emperor and then leave and go to Rome, then it only makes things worse. Yes? And I think that there were people in Gaul who were behind him on this, who supported him on this. But I also, what is very interesting about the Gallic Empire is that although the emperors do not go to Rome, they try to make it as Roman as possible. They have a senate, they have consuls. The whole culture is still highly Roman. I mean, the centripetalism is there, this yearning for the center, the yearning to be Roman, but they don't actually act on it. But the feeling is still there. The force of Roman patriotism, I think, is enormous. And this went beyond race. Rome actually managed to capture the loyalty of so many people for so long. And in fact, one of the great questions of the end of the empire is that why, in the end, didn't Germans become Romans in the same way that everyone else had become Romans? Why did the Germans suddenly start forming kingdoms and not joining the empire? And I think that's one of the key questions of the very late period. Bueno, el profesor considera que Póstumo, el primer emperador del llamado Imperio Galo del siglo III, fue uno de los primeros que vio lo negativo que era empezar una nueva guerra civil mientras se está tratando de controlar una frontera, en este caso la frontera del río Rin, como que era algo negativo tratar de apoderarse del resto del imperio, mientras fue uno de los primeros que vio que se necesitaba un liderazgo local para un problema local, y no trató de extenderlo. Y que además había mucha gente en la Galia que lo apoyaba y pensaba exactamente lo mismo que él, que había que concentrarse en los problemas locales y no, digamos, hacer el intento de conquistar el resto del imperio. Pero que al mismo tiempo Póstumo, todo el tiempo, Póstumo y digamos toda la gente que lo apoyaba, todo el tiempo intentó resaltar su romanidad. Es decir, tenían un senado, tenía cónsules, es decir, en el imperio galo, digamos, todo el tiempo estuvo representándose como un imperio romano, no como algo separatista, sino como los gobernantes locales del imperio romano. Y que una de las cosas más interesantes para luego entender la caída del imperio romano, una de las cuestiones más complejas, es por qué el imperio romano no pudo absorber a los germanos, sino que los germanos, digamos, empezaron a fundar reinos. ¿No? ¿Por qué no, habiendo absorbido tantos pueblos a lo largo de tantos siglos, ahí en el siglo V no pudieron hacer ese mismo proceso? Quizás podemos seguir con pregunta otro compañero. Why was it so difficult to raise taxes in the Roman Empire? Because it has to be culture. At a very, very early stage in the Roman Empire, there grew an expectation that taxes would be low on Roman citizens. Now, really, brutally, the reason for that was, to begin with, there was the booty from the empire. There was a lot of money available from expansion and conquest. Bueno, se esperaba, en las primeras etapas del imperio, se esperaba que los impuestos fueran bajos. Y en parte eso se logró gracias al botín logrado por la expansión del Imperio Romano, que permitió justamente que los impuestos fueran efectivamente bajos, que eso era lo que se esperaba del gobierno. And in fact, Italy, it got to the stage where Italy did not pay any taxes at all. Y que hubo un momento en que Italia directamente no pagó impuestos. But at quite an early stage, under Augustus, as early as Augustus, this began to have an impact. They did not really have enough money from taxes to run the empire.
Ya a partir de Augusto, esto tuvo un impacto, que es que el imperio ya no tenía verdaderamente los fondos suficientes para manejar correctamente el imperio, para gobernar correctamente. But they couldn't politically raise taxes. It would be politically unpopular to raise taxes. No aumentaban los impuestos por lo impopular que sería hacerlo, por la ya arraigada costumbre a que los impuestos fueran bajos. And that is the same today. In Britain, the Conservative government has said it won't raise taxes. And this causes problems. Bueno, en Gran Bretaña el gobierno conservador no quiere aumentar los impuestos por los problemas que va a causar. So, in Argentina we don't have to speak about that. En Argentina. Yeah. Bueno, en Argentina de eso sabemos un montón. This leads to irregular taxation. Then, if you have to raise the money in some way, so you have irregular taxation. Uno tiene que juntar los impuestos, juntar el dinero de una determinada manera. Así que lo hace a través de impuestos irregulares. And this means, it can mean debasing the currency. Uno es devaluando la moneda. Or executing people and taking their property. O ejecutando gente y confiscando su propiedad. Or on special occasions, you ask cities for gold crowns. Y en ocasiones se les pide a las ciudades que den coronas de oro. Which arrive and then are melted down. Que cuando llegaban al emperador, la fundían, es decir, convertían las coronas en monedas. And by the 3rd century, irregular taxation was actually more happening more than regular taxation. Y para el siglo III, toda esta tasación, todos estos impuestos irregulares, ya tenían más importancia que los impuestos regulares. And debasement was rife. The silver currency had no silver in it. Y la devaluación había llegado a tal punto que la moneda de plata prácticamente no tenía plata. So this was the chaos that Diocletian and his colleagues had to finish, to sort out, to organize. Este era el caos que Diocleciano y sus colegas tenían que terminar, ¿no? Que solucionar. Which they did. Lo que hicieron. But then they were too effective. Pero fueron demasiado efectivos. Because they could squeeze people for taxation. Porque pudieron squeeze, que sería sacarle a la gente todo lo posible. Exprimir a la gente. Exprimir a la gente. Gracias, Eleonora. Exprimir. The German phrase is Zwangsstaat. What is it? Zwingen, to compel, a compulsion. Zwangsstaat. Yeah. Sí, Zwangsstaat, un estado por la fuerza, un estado autoritario. Compulsivo, sí, exactamente. Bueno. And so I'm very interested. One of the things that the new taxation did was to take the goods. If you grew wheat, then the state took the wheat. If you grew people, then the state took the people as soldiers. And this cut out a lot of the money side. It was very direct, very brutal, and very, very effective. Uno de los cambios que hubo fue que si uno cosechaba trigo, tomaba directamente el trigo. Si tenía una familia numerosa, una comunidad numerosa, tomaba a las personas para que pelearan en el ejército. Y que esta forma, digamos, esta forma de recaudar en especie y no en moneda fue muy, muy efectiva. When I was working and I set examination questions, cuando él estaba trabajando y hacía preguntas para exámenes, one of my favorite questions was, una de sus preguntas favoritas era: Diocletian saved the Roman state. Diocleciano salvó al Estado romano.
Was it worth saving? ¿Valía la pena ser salvado? Yeah. Miren, ya sé qué preguntarle el año que viene. I know what to ask next year. Otra pregunta. Pido disculpas porque no podemos traducir todas las preguntas, ¿no? Pero bueno, preguntan aquí. Almost 250 years. Darío, perdón que Sí. te estaría bueno que la leas primero en castellano para que sepan qué están preguntando primero. Solo eso. Ah, bueno, perdón, que sí. Bueno, como están en el chat, creo que por ahí las preguntas, bueno, preguntan que han pasado 250 años de la publicación de la obra de Gibbon, ¿no? Y preguntan qué partes de la perspectiva de Gibbon el profesor considera productiva para la historiografía actual, ¿no? Almost 250 years after the publication of Gibbon's Decline and Fall, Yes. what elements of his view do you consider still productive for current historiography? All of them, I think. I think it's, we still don't know why the Roman Empire fell. Many books have been published about the fall of the Roman Empire. Many thick books about the fall of the Roman Empire. And I think a German scholar calculated many hundred explanations. I forget the exact figure, but it's a huge number of single explanations. Bueno, el profesor considera que está totalmente vigente la obra de Gibbon, porque en realidad no sabemos por qué cayó el Imperio Romano. Que los historiadores alemanes han compilado explicaciones sobre la caída del Imperio Romano y que son cientos las explicaciones. O sea, hay cientos de explicaciones. Con lo cual hace que la obra de Gibbon, digamos, todavía quede preservada, ¿no? Entre la enorme cantidad de explicaciones que se siguen dando. And one of Gibbon's big explanations was that Christianity weakened the empire. Y una de las más grandes explicaciones, o sea, la de Gibbon, es la de que el cristianismo debilitó al Imperio Romano. Now, as you heard me say, I think that Christianity was very important for medieval Europe. Bueno, como le escucharon decir en la disertación, él considera que el cristianismo fue muy importante para la Europa medieval. And a few years ago, I would have disagreed with Gibbon that Christianity weakened the empire. Y hace algunos años él no hubiera estado de acuerdo con Gibbon de que el cristianismo hubiera debilitado al Imperio Romano. But now, this is in the nature of history that we change our minds. Now I think there may be something in that idea. Something in the idea. Sí, ahora cambió de idea y piensa que hay algo de lo que Gibbon dijo, algo tenía razón, ¿no? De que el cristianismo debilitó al Imperio Romano, que se hubiera opuesto hace unos años, pero que ahora considera, digamos, de que hay algo de razón en eso. Because Christianity gives another loyalty. Porque el cristianismo da otra lealtad. Yes. Whereas in the East, Caesaropapism kept the empire and the religion together. En el este, en Oriente, el cesaropapismo hizo que el imperio, el cristianismo y el imperio se mantuvieran unidos. Mientras que en Occidente, bueno, eso no pasó al no imponerse el cesaropapismo, ¿no? La religión no fue un factor unificador estatalmente. But Gibbon is still worth reading. Gibbon todavía vale la pena ser leído. And it's beautiful English. Y que es hermoso inglés. Bueno, y espero que sean hermosas las traducciones también. Quizás otra pregunta, ¿no? Le preguntan al profesor, la digo primero en castellano y después la decimos en inglés, por la opinión común en Inglaterra de que el imperio cayó en el año 410, ¿qué piensa el profesor de esa postura? Y si considera que la cultura romana continuó en las islas británicas.
now in English. What do you think about the idea common in England of the fall of the Roman Empire in the year 410? Did Roman culture continue in Britain after this date? Yes. Simply, yes. Continúa. Yes, I think 410 is just an arbitrary date. I think the signs are that Britain was, as it were, part of the empire for at least 20 or 30 years after them. Bueno, el profesor piensa que el 410 es una fecha arbitraria y que Britania continuó siendo parte del Imperio Romano 20 o 30 años después de esa fecha. Or at least part of its sphere of influence. Excuse me? Sphere, within the Roman sphere of influence. Yes. Que continuó estando dentro de la esfera de influencia romana. There is a technical problem here in Britain and in Gaul and Germany. A technical problem. It is numismatic. We lose the coin evidence. Coins, they stop producing coins, or rather the coins don't reach Britain. So we lose the archaeological markers then. Bueno, hay un problema técnico que es que en la Galia, en Germania y en Britania no se acuñaron más monedas y se perdió, digamos, el rastro numismático de las monedas. Entonces no encontramos en Britania ningún rastro numismático, lo cual nos hace perder el hilo de lo que pasó. And this is it begins very early. It begins from about the 370s. Y eso comenzó muy temprano, antes del 410, más o menos por los años 370. And it makes archaeology very difficult. Lo cual hace que el problema sea arqueológicamente muy difícil. Otra pregunta. Tenemos acá una pregunta en inglés que hace Galo Garcés y que, bueno, la traduzco primero al castellano y luego la leo. Pregunta Galo, ¿podemos encontrar semejanzas entre el caso del usurpador póstumo en el Imperio Gálico y el de Clodio Albino durante el año de los 5 emperadores? Now in English. Can we find similarities between the case of Postumus in the Gallic Empire and that of Claudius Albinus during the year of the 5 emperors? Let me think. I think probably not. I think the circumstances are so different. I take the comparison. It is an interesting comparison, but I believe, well, to be honest, I haven't looked closely at Clodius Albinus for a long time, but I would say that there was more of a likelihood of him becoming full Roman Emperor than Postumus. And I think Postumus decided not to be, whereas Clodius Albinus always felt he might be. Bueno, el profesor considera que, digamos, que son casos diferentes, que no son comparables, porque Póstumo habría decidido no hacerse emperador de todo el territorio imperial, mientras que Clodio Albino no pudo. Quería hacerlo, pero no pudo. But to be absolutely honest, I would need time to think about this. It's a good question. Pero bueno, pero que para ser absolutamente honesto, el profesor necesitaría más tiempo para pensar, ¿no?, sobre esa pregunta, que es una buena pregunta. Ok. Después, no sé si... hay una pregunta también en inglés de Valeria Vine, que la traduzco primero al castellano, ¿no? Dice, si la figura del emperador y de la romanidad tenía tal magnetismo en el siglo V, ¿por qué la población occidental romanizada no se volcó hacia el este como un centro de poder? ¿O acaso, por el contrario, fueron abandonados por las autoridades orientales hasta Justiniano? Now in English. If the emperor's figure under Romanitas had such magnetism in the 5th century, why did Western Romanized population not turn to the east as the center of power? Or were they, in the contrary, abandoned by Eastern authorities until Justinian? Yes,
another interesting question. I think it's a question of power. When, let's call them the Byzantines, the Eastern emperors, reappear, they are to some degree welcomed, and they do manage to reimpose themselves in North Africa, in Spain for a while, and in Italy. But I think that their power was simply not sufficient to reach these people. They could not demonstrate their power to these people. And the Westerners had their own problems. So if you can't rely on a Eastern European army to come to your aid, you have to make your own arrangements. Bueno, el profesor considera que, bueno, que con Justiniano los ejércitos romanos fueron bien recibidos en general en el norte de África, en las zonas de Hispania que pudieron recuperar y en Italia. Lo que pasa es que el Imperio Romano Oriental no tenía suficiente fuerza para demostrar su poder a los habitantes del Imperio de Occidente, digamos, de afirmar, digamos, como que son ellos, digamos, los que poseen el poder, y los problemas que había en la anterior parte occidental del Imperio eran muy complejos y que no los pudo dominar. Darío... No, creo que está la traducción bien. On a smaller scale, you see this in Gaul, that when the Gauls appeal to Rome for help against the Germans, the Franks and the Visigoths, and Rome does not help them, then they have to turn to the Germans themselves. They have to make their own arrangements. Eso se puede ver en la Galia, que cuando los habitantes de la Galia le pidieron ayuda a Roma contra los francos y los godos, Roma no pudo ayudarlos, y finalmente lo que tuvieron que hacer ellos es entregarse, hacer sus propios arreglos con los germanos, sin directamente tener en cuenta a Roma. Yeah. And that's power has to be demonstrated and displayed. And that is why the great powers have battle fleets these days and aircraft carriers to manifest their power over a distance. Power has to be seen to be believed, I think. El poder tiene que ser visto, tiene que ser aplicado. Es decir, por algo hoy en día, digamos, hay ejércitos, hay flotas, digamos, el poder necesita, digamos, no solamente ser manifestado, necesita ser ejercido. Y eso es justamente lo que no podía hacer el Imperio Romano ni en Occidente mientras subsistió, y que no pudo hacer efectivamente el Imperio Romano de Oriente cuando emprendió la reconquista de Justiniano. And there is another, I mean, the culture comes into this too, and it's not, there's no schism until the 11th century, but already I think Christians in the East and West were beginning to think that they were different. They were rather different, the way they worshipped, just generally the way they behaved. I think there was a growing tension between Western Christendom and Eastern Christendom. And bueno, si bien no hubo un cisma hasta el siglo XI, considera que también hay un factor cultural en esta separación entre Occidente y Oriente, porque la forma, digamos, litúrgica, la forma de devoción dentro del cristianismo, digamos, variaba mucho entre una parte y otra, y eso creaba un enorme grado de tensión entre las dos partes, ¿no? Su forma, digamos, de vivir el cristianismo. Yes, and there was an early tension about the power, the authority of the Bishop of Rome in the West. The East was less inclined to accept that the Bishop of Rome had not sole power, but very great power over the Western Church. Un elemento de tensión importante es que en Oriente no tenía una gran aceptación, no había una gran inclinación por aceptar el poder del obispo de Roma como papa, como padre de la Iglesia, mientras que en Occidente sí, que eso es un elemento de tensión importante. Yes, if I may apologize, I talk about the Bishop of Rome, not because I'm a Protestant, which I am, but because technically
there's a great scholarly debate about when we should call the Bishop of Rome the Pope. There's a great debate about when the papacy actually came into existence. So it is easier for the moment to talk about the Bishop of Rome, simply to avoid the argument. Bueno, yo mencioné papado en la respuesta anterior y él no lo había mencionado. Es decir, él habla siempre, el profesor habla siempre del obispo de Roma, porque hay un gran debate sobre cuándo al obispo de Roma se lo puede llamar papa, y que eso no lo llama obispo de Roma porque él es protestante, ¿no? Sino porque por el debate existente, digamos, a partir de qué momento el obispo de Roma puede ser llamado papa efectivamente, ¿no? Bien, quizás dos preguntas más, como para no abusar de la generosidad del profesor, ¿no? Preguntan al profesor si cree que la crisis cambió la mirada que tenía la sociedad en general del emperador romano a partir del siglo III, tanto en Occidente como en Oriente. Do you think that the crisis changed the way the society in general looked at the Roman emperor from the 3rd century onwards, both in the West and in the East? Yes, certainly. I said that Roman emperors had to be war leaders, and they still continue to be war leaders. And if you're a war leader, you are in danger. And that was a danger they could not really avoid. But emperors were also, down to the 3rd century, more open. People had access to them in different ways. And increasingly, as the 3rd century progresses and then into the 4th century, and particularly with Diocletian and his colleagues, you see the emperor, first of all, being made more secret. He's sequestered more. It's more difficult to get at emperors. And along with this, there'd always been the case that emperors were in some way sacred, holy, but this increases too. So they don't become divine, but they become more like the divine, and this cuts them off from people. Bueno, hay una tendencia, si bien siempre se esperó que el emperador fuera un líder en la guerra, digamos ya a partir del siglo III, efectivamente tenía que ser verdaderamente un general en la guerra. Ya no podía ser, digamos, alguien gobernando, algún civil gobernando desde Roma, sino que tenía que ser verdaderamente un emperador al frente del ejército. Y que además el poder, la característica divina o religiosa de los emperadores aumentó. Si bien siempre el cargo tuvo una característica religiosa, esa, digamos, esa religiosidad, digamos, del cargo aumentó todavía. Y además que la presencia del emperador, digamos que antes había un gran acceso, antes estoy hablando en el Alto Imperio Romano, había un acceso, digamos, relativamente obviamente, abierto al emperador. En cambio fue mucho más difícil en el Bajo Imperio Romano o Imperio Romano tardío, mejor para decirlo. Es decir, como que el emperador se vio apartado de la sociedad, no fue mostrado a todo el mundo, es como que fuera más secreta su presencia, que no fuera una presencia abierta, digamos, al pueblo en general. Que eso refuerza obviamente su carácter religioso, ¿no? Su carácter, digamos, de algo, por decirlo así, bueno. Yes, a similar explanation is, and this we can understand today, is that they are treated more like kings. And this is important because from the Republic into the restored Republic for Augustus and his successors, and then down even to the 3rd century, the notion was that emperors were citizens. Desde Augusto hasta el siglo III, o sea, Augusto técnicamente como la República restaurada, los emperadores eran vistos como ciudadanos. Very special citizens, but nonetheless citizens. Ciudadanos muy especiales, pero sin embargo ciudadanos. But they, as the 3rd century goes into the 4th and into the 5th, they are treated as kings. We would understand, from a medieval perspective, we would understand them now to be treated as kings.
pero que a partir del siglo III fueron tratados más como reyes, más o menos como la perspectiva medieval de realeza. And this is indicated in the art, that in high classical art, an emperor and his family, his wife, his children, are depicted as ordinary people. If you see an emperor standing next to a senator, they are the same height, they are clearly the same sort of human beings. But in later art, ordinary people are tiny figures, and the emperor and his family are big figures. Y esto se puede ver en el arte. En el Alto Imperio Romano, la figura del emperador y su familia aparecían del mismo tamaño que la figura de los senadores o de otra gente que interactuaba con ellos. En cambio, en el arte del Imperio Romano tardío, el emperador y su familia aparecen de una forma mucho más grande, desproporcionadamente grande con respecto a la gente con la que interactúan, que aparece mucho más pequeña. Yeah. Resaltando su rasgo, digamos, superior o distintivo. And I think the notion is now, although it isn't as direct as it was to become in Europe, say under Louis XIV, that emperors are chosen by God. They are in some way responsible to God. Therefore, they are very close to God and have to be respected as being close to God. Y que a partir del siglo IV, como en la época de Luis XIV, en la era moderna, se consideraba que los emperadores habían sido elegidos por Dios, que estaban cerca de Dios y por tanto tenían que ser respetados como figuras, digamos, cercanas a la divinidad. O sea que ese carácter religioso, ya lo había dicho antes el profesor, digamos, se acentuó en el siglo IV. But the answer to that question is yes. Bueno, la respuesta a la pregunta es sí. La respuesta original era si había cambiado la perspectiva. Claro. No, sí, la respuesta es sí. Dos últimas muy cortas, two last very short questions. Primero, Galo quiere saber si hay un plan para una segunda edición de un libro clásico que ha publicado el profesor, que es La historia del Imperio Gálico. Galo wants to know, is there any plan for a second edition of your History of the Gallic Empire? No. Bueno, creo que lo entendió todo el mundo. A classic work. There has been some interesting new information that's appeared since then. And one of the most important pieces of information is certainly the so-called Augsburg inscription, which records the victory of Romans over barbarians at the time outside Gaul, but recognizing the Gallic emperor. And that is quite interesting. But I don't know how other people feel. I've always found that it's easier to do something new than to go back to something you've already done and then sort of pick up the threads. So I enjoy doing the Gallic Empire, but I wouldn't like to. It's someone else's job. One of you lot can do it. Bueno, pueden hacerlo, cualquiera de nosotros puede hacerlo. El profesor considera que todavía hay cuestiones muy interesantes que tratar sobre el Imperio Gálico, pero que es mucho más fácil comenzar un tema nuevo, ya que el profesor, digamos, ha comenzado con Nerón, que volver atrás con problemas que se ha tratado y tratar de unir las piezas nuevamente. Y entonces, bueno, pero no significa que el tema esté agotado, ¿no? Pero tiene que seguirlo otra gente, sí. My main ambition is to produce a book on later Roman Gaul. Having produced the book on early Roman Gaul and then the Gallic Empire, I want to produce a book on Gaul in the later 3rd, the 4th, and the 5th century. Su objetivo ahora, su máximo objetivo es hacer un libro sobre la Galia de la Antigüedad Tardía, o sea, en el fin del siglo III, siglo IV y comienzo del siglo V, ya que tiene Roman Gaul de Free Provinces, o sea, tiene un libro sobre la Galia anterior al siglo III, tiene el libro de Gallic Empire sobre la Galia durante la crisis del siglo III, bueno, el que faltaría sería el libro general de la Galia posterior a la crisis del siglo III.
Bueno, ok. Y una última más general, como cierre, más adecuada como cierre, pregunta Matías si el profesor puede dar un mensaje para los estudiantes de historia. Matías would like to know if you have a general message for the students of history here present. What would you say, perhaps, to the students? I would say, keep your courage up and carry on. History is very, very important. And don't believe anyone who says to you it isn't important. You can see when it becomes important, when it starts to say things that people don't like. So you find historians, along with other intellectuals, being amongst the first to be persecuted by regimes. And I think I'm very serious about this. One of the great values of ancient history is that it provides standards that, as Tacitus, if you're dealing with the Greeks and the Romans, really, unless you're a very strange person, you have no interest in them in the strict sense. You're interested purely in the truth of the history. And this means that you have, as an ancient historian, very high standards. If it's not in the evidence, then it shouldn't be said. You may interpret the evidence, but if you do interpret the evidence, you say so. So it gives a gold standard. Does that need translating? ¿Traducís, Diego, vos? Bueno, el profesor dice que no crean en la gente que dice que la historia no es importante, que la historia es muy importante y que en sí se puede reflejar en el dato histórico de cuando hay regímenes autoritarios, a uno de los primeros que persiguen son a los historiadores. Con lo cual da a entender la importancia de la historia. Sí, yes, profesor. The proof of this is to be found in Edward Luttwak's grand strategy of the Roman Empire. A ver, la verdad de eso, de esto que afirma el profesor, se puede encontrar en el libro de Edward Luttwak, la gran estrategia del Imperio Romano. Yes, and this is an important book. It has caused debate, but it's still very important. It's still cited. The interesting thing is that Luttwak was and is not strictly an ancient historian. Bueno, ese es un libro que al profesor le ha gustado mucho y que ha producido mucho debate, la gran estrategia del Imperio Romano, pero una cosa muy interesante es que Luttwak no es verdaderamente un historiador del mundo antiguo. He's probably retired by now, but he was actually employed by the American government in their Strategic Studies Department. Pero que en realidad fue empleado del gobierno norteamericano, del gobierno estadounidense, en su departamento de estudios estratégicos. So his job was to advise the American government on military and diplomatic action. Entonces su trabajo era asesorar al gobierno estadounidense en cuestiones militares y diplomáticas. So he wrote the book because he needed a doctorate. Y escribió el libro porque necesitaba un doctorado. So it was part of his career. But in the introduction, as I recall, he says how impressed he was by the professional honesty of the ancient historian. Bueno, y en la introducción de su libro, él dice que está muy impresionado por la honestidad intelectual de los historiadores antiguos. Y esto viene a colación, digamos, de lo que había dicho el profesor antes, que, digamos, yo no llegué a traducir, ¿no? Sobre que los historiadores antiguos, digamos, son un patrón de oro con respecto a cómo hacer la historia. O sea, buscan la verdad. Más allá de que no la digan, por lo menos la buscan. So we set the standard. Que ellos dan... All historians should set the standard. The standard is truth. Que el estándar de la historia tendría que ser la verdad. So it's important work. O sea, que es un trabajo verdaderamente muy importante. So
Good luck. Well done. Bueno, Bueno, thank you very it much. was a real pleasure, Professor. Thank you very much. I think we have all learned a lot from your exposition and from your answers. It was a real pleasure. You are a true gentleman and a true scholar, and we have now not only the pleasure of having read your books, but also having hear your speak. Thank you very much. It's an enormous pleasure to me. I was nervous when I was invited, but I've enjoyed every minute of it. So many thanks to you all. And we may meet again. We may meet again. Okay. No, ojalá. Thank you very much, Professor. Thank you very much, Professor. Goodbye. Bye-bye. Thank you very much.